Imagínese despertar un día y darse cuenta de que algo anda profundamente mal. El sol brilla como siempre, los pájaros siguen cantando, pero hay una sensación de inquietud en el aire. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa sensación persistente de que el mundo que te rodea está cambiando, aunque todo parezca igual en la superficie. Quizás hayas notado eventos extraños en las noticias últimamente. Terremotos en lugares que nunca han sido sísmicos, tormentas abrumadoras que arrasan ciudades enteras, incendios devastadores y, lo más inquietante, una violencia creciente entre naciones. Parece que se acerca el caos, pero nadie quiere admitirlo. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte si estos eventos son realmente una coincidencia? ¿Y si todo lo que sucede a nuestro alrededor ya hubiera sido predicho? ¿Qué pasa si vivimos en los momentos iniciales de algo mucho más grande? ¿Algo que la humanidad nunca antes había experimentado? La Biblia, hace miles de años, ya advertía sobre las señales de los tiempos, sobre acontecimientos cataclísmicos que precederían al fin. Da miedo pensar en ello, ¿no? Que quizás estemos tan cerca de este momento y pocos estemos preparados. El mundo moderno está lleno de distracciones. Las redes sociales, el entretenimiento, el trabajo, las preocupaciones cotidianas. Todo esto nos mantiene ocupados, nos impide ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. Es como si poco a poco nos dejaran llevar por una falsa sensación de seguridad. Pero, ¿qué pasaría si de repente todo se desmoronara? ¿Qué haríamos si desaparecieran las cosas que damos por sentado, como la electricidad, el agua e incluso los alimentos? No parece tan imposible, ¿verdad? Después de todo, ya estamos viendo cómo aumentan las crisis de suministro, las fallas energéticas y los desastres naturales en todo el mundo. Para muchos, estos acontecimientos parecen aislados. Un terremoto aquí, una inundación allá. Pero, ¿y si no lo son? ¿Qué pasa si están todos conectados? En el Apocalipsis, las profecías hablan de catástrofes que sucederán en secuencia, una tras otra, devastando la tierra y trayendo sufrimientos inimaginables. Estamos a punto de ver el comienzo de estas profecías. Podría ser que las señales estén a nuestro alrededor, pero estamos demasiado distraídos para notarlas. Si miramos de cerca lo que está sucediendo, parece que algo se está acelerando. El número de terremotos y erupciones volcánicas está aumentando. Las tormentas son más intensas y las inundaciones más frecuentes. Incluso la naturaleza parece estar en desorden. ¿Alguna vez has notado lo extraño que es ver nieve en lugares donde nunca antes se ha visto nieve? ¿O animales que migran a lugares inesperados? Estos no son solo fenómenos naturales. Algo más grande está sucediendo, algo que quizás pocos estén dispuestos a reconocer. Pero esta sensación de que algo viene no solo aparece en las noticias. Está en nuestros corazones. Es una ansiedad silenciosa que muchos de nosotros cargamos. Una sensación de que el mundo que conocemos está al borde de algo desconocido. ¿Será el fin de los tiempos? ¿Estaríamos preparados si así fuera? ¿O nos tomarían desprevenidos, como aquellos que construyeron sus casas sobre la arena, ignorando las señales que los rodean? No es fácil hablar de esto. Es incómodo. La mayoría de la gente prefiere no pensar en el fin, la destrucción, el apocalipsis. Pero, ¿y si se tratara de algo más que viejas historias? ¿Qué pasaría si las señales fueran reales y las estuviéramos ignorando? El Apocalipsis habla de un período de tribulación, un tiempo de caos, sufrimiento y juicio. Un período que muchos no sobrevivirán a menos que estén preparados, no con refugios concretos o tiendas de alimentos, sino espiritualmente. La gran pregunta es, ¿estamos a punto de vivir en estos tiempos profetizados? ¿Qué pasaría si los acontecimientos que estamos presenciando hoy fueran solo el comienzo? Piénselo.
Inundaciones sin precedentes, pandemias, desastres naturales fuera de control. Y ahora más que nunca vemos un creciente desorden social y moral, un alejamiento de los valores bíblicos. Da miedo darse cuenta de cómo todo parece coincidir con lo que se predijo hace miles de años. Pero ¿quién está realmente prestando atención? Hemos estado tan cegados por las distracciones del mundo que no nos damos cuenta de que las señales están justo frente a nosotros. ¿Y qué haremos al respecto? ¿Seguiremos ignorándolo o empezaremos a prepararnos? ¿Estás listo para lo que está por venir? Antes de comenzar, si estás interesado en aprender más sobre las profecías bíblicas y los signos de los tiempos, suscríbete ahora al canal y activa la campana para no perderte ningún contenido importante. Y si ya estás disfrutando el tema, deja un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas con este mensaje urgente. Descubramos qué está pasando juntos. Mientras el mundo continúa en su frenética rutina, hay quienes están atentos a las señales. En una pequeña comunidad cristiana, un pastor, conocido por su sabiduría y profundo conocimiento de las Escrituras, comienza a darse cuenta de que los acontecimientos actuales no son meras coincidencias. Ve más allá de los titulares y las noticias diarias, reconoce algo que muchos están ignorando. En sus sermones, comienza a advertir a su congregación, pidiéndoles que estén atentos, que despierten del sueño espiritual que se ha apoderado de tantos. El momento se acerca, dice con la voz llena de urgencia. Las señales están por todas partes. El Señor nos advirtió que en los últimos días habría tribulaciones, que el caos se apoderaría del mundo, pero que los que estén preparados se salvarán. No podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. Las palabras del pastor encuentran resistencia y aceptación. Algunos miembros de la congregación, cómodos con sus rutinas diarias, evitan pensar en el fin de los tiempos. Da demasiado miedo, demasiado inquietante. Prefieren creer que todo mejorará con el tiempo, que estos acontecimientos son solo fases pasajeras. Hemos tenido guerras, desastres y enfermedades antes, dicen algunos, tratando de disipar la idea de que algo más grande podría estar acechando. Pero hay otros que sienten algo diferente. Es como si en su interior se encendiera una chispa. Estas personas comenzaron a darse cuenta de que, en realidad, el mundo ya no es el mismo. Han comenzado a notar el creciente malestar, el aumento de la violencia, las catástrofes naturales que parecen surgir con más frecuencia e intensidad. En su corazón sienten una llamada a la preparación, a la vigilia. El pastor continúa predicando y sus palabras se vuelven más fuertes y claras con cada sermón. Debemos velar y orar, continúa. Este es el momento de estar preparados, espiritualmente alerta. Muchos serán tomados por sorpresa, pero nosotros no. No podemos dejarnos llevar por las distracciones y mentiras de este mundo. El Señor Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas que surgiría, engañando incluso a los elegidos. No debemos caer en las garras de la ilusión. Estemos preparados, firmes en la fe, porque el tiempo está más cerca de lo que pensamos. Recita Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. El silencio que sigue a la lectura de este pasaje es denso, casi palpable. Las palabras flotan en el aire y llegan profundamente a quienes las escuchan. Para algunos, el mensaje suena como una alarma, un llamado a la acción inmediata. Para otros, parece un discurso apocalíptico más que prefieren ignorar. Pero el pastor no se rinde. Desafía a su congregación no solo a escuchar sus palabras, sino a actuar. Mira las señales, insiste. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor son trompetas sonando. Estamos en el comienzo de algo mucho más grande. La pregunta es, ¿estás listo? Esta es la gran pregunta que resuena en la mente de quienes escuchan. Y así,
Poco a poco, las semillas de la duda y la reflexión comienzan a plantarse en los corazones de muchos. El pastor sabe que no todos creerán de inmediato, pero está convencido de que su deber es seguir hablando, seguir advirtiendo, porque el tiempo apremia. Las señales se intensifican y la congregación comienza a sentir la realidad de las palabras del pastor. Entonces sucede lo inesperado. Una tormenta de proporciones bíblicas azota una región cercana. No fue una tormenta cualquiera, sino que pareció surgir de la nada y devastó hogares, cultivos y vidas. Cuando la tormenta finalmente se disipa, 1/3 de los cultivos de la región han sido destruidos. Las autoridades hablan de un desastre climático sin precedentes, mencionan cambios en el patrón climático global, pero quienes estuvieron atentos a las palabras del pastor saben que algo más está sucediendo. Ese domingo, la iglesia está más llena que nunca. Las personas que antes no escuchaban, ahora sienten un miedo profundo. Saben que no es solo una tormenta, es una señal, la primera de muchas que vendrán. El pastor sube al púlpito, su rostro sereno, pero sus ojos revelan una gravedad que todos notan. Abre la Biblia y lee Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y fue quemada la 1/3 parte de la tierra, y fue quemada la 1/3 parte de los árboles, y toda hierba verde fue quemada. El shock es inmediato. Muchos empiezan a murmurar entre ellos. La similitud entre el reciente desastre natural y la descripción bíblica es aterradora. El pastor continúa: hermanos y hermanas, el Señor nos advirtió que en los últimos días veríamos cosas como estas. Esta tormenta es solo el comienzo. Necesitamos estar preparados, no solo físicamente, sino espiritualmente. La primera trompeta sonó. ¿Qué haremos ahora? Algunos miembros de la congregación comienzan a llorar. El miedo se apodera de muchos, pero el pastor los tranquiliza. No es demasiado tarde. Todavía tenemos tiempo para arrepentirnos, buscar a Dios y prepararnos para lo que está por venir. El Señor es nuestra fuerza, nuestro refugio. No nos abandonará si permanecemos firmes en la fe. La gente abandona ese servicio con el corazón apesadumbrado. Saben que el mundo que los rodea está cambiando y que profecías que antes parecían tan lejanas ahora se están desarrollando ante sus ojos. Sonó la primera trompeta y la tierra ya no es la misma. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién estará preparado para lo que viene? Lo que comenzó como un sentimiento distante de malestar pronto se convierte en un pánico generalizado. La noticia de la devastación de 1/3 de los cultivos se difundió rápidamente, no solo por toda la región, sino por todo el mundo. Comienzan a surgir informes de colapsos económicos a medida que los precios de los alimentos se disparan. Los estantes de los supermercados están vacíos y la gente, ya acostumbrada a la abundancia de recursos, se enfrenta a una realidad para la que no estaba preparada. La desesperación crece y el caos comienza a apoderarse de ella. En las grandes ciudades, la situación empeora rápidamente. Se forman largas colas en tiendas y gasolineras, pero las existencias no alcanzan para cubrir la demanda. El orden público se desintegra y se empiezan a denunciar incidentes de violencia y saqueos en varias partes del mundo. El miedo se apodera de las calles, de las familias y de los corazones de la humanidad. Las personas, acostumbradas a la comodidad y a la seguridad, ven ahora que todo lo que creían estable se derrumba ante sus ojos. Lo que parecía un simple desastre natural resultó ser una crisis global, de la que nadie está a salvo. En este escenario caótico, muchos buscan respuestas. Las iglesias, que antes estaban vacías, ahora están llenas.
Las personas que nunca han mostrado interés en la fe comienzan a buscar consuelo y dirección, pero al mismo tiempo surgen preguntas. ¿Dónde está Dios en todo esto?, se preguntan muchos, en una mezcla de desesperación y enfado. El pastor, que ya había advertido a su congregación sobre estos acontecimientos, se siente abrumado, tratando de guiar y calmar a la gente que ahora corre en busca de esperanza. No es el final, repite con voz firme pero cansada. Estas son las señales que el Señor nos ha dado, pero nos ha prometido que quienes confían en Él no serán abandonados. Sin embargo, la desesperación comienza a infectar incluso a los más fieles. ¿Cómo mantienes la fe cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor? ¿Cómo podemos creer que existe un propósito mayor cuando el sufrimiento está en todas partes? Mientras algunos recurren a la fe, otros se alejan más. En medio del caos surgen grupos que rechazan la religión, culpando a Dios por los desastres, o peor aún, afirmando que el fin no es más que un antiguo mito. Todo esto es obra del hombre, dicen. El cambio climático, la degradación ambiental, el egoísmo de las naciones. Si hay alguien a quien culpar, somos nosotros. Estos grupos comienzan a ganar fuerza, alimentando aún más la desesperación de la humanidad. La gente comienza a dividirse entre aquellos que todavía creen que el plan de Dios está en acción y aquellos que ven los acontecimientos simplemente como el resultado de un fracaso humano. El mundo está dividido entre el miedo y la incredulidad. Y en medio de esto, el caos no hace más que aumentar. La inseguridad alimenta el deseo de control. Los gobiernos comienzan a tomar medidas drásticas para tratar de contener el pánico y restablecer el orden. Pero lo que logran es solo intensificar el miedo. Se promulgan leyes de emergencia y las libertades individuales comienzan a limitarse. La desesperación conduce a la violencia. El mundo parece al borde del colapso total y pocos pueden ver una salida. El pastor, junto a quienes aún están a su lado, continúa orando, tratando de mantener la calma en medio del caos. Él sabe que esto es solo el comienzo y que la verdadera prueba de la fe aún está por llegar. La desesperación de la humanidad es palpable, pero él cree firmemente que quien persevere en la fe será salvo. El Señor nos ha advertido sobre estos días, recuerda a su congregación, pero también nos dio la promesa de la salvación. No os rindáis, no os dejéis consumir por el miedo. Pero mientras habla, la desesperación parece crecer cada día. El caos continúa extendiéndose y muchos están empezando a preguntarse si, de hecho, existe una salida a todo esto. En medio del caos, la humanidad clama por liderazgo, por alguien que ofrezca una salida. El pánico y la desesperación crean un terreno fértil para que se levanten los falsos profetas. Se trata de personas carismáticas, figuras imponentes que emergen con promesas de salvación y soluciones rápidas. Se presentan como visionarios, como aquellos que ven más allá del caos, que tienen respuestas que otros no tienen. Las multitudes, sedientas de alivio y seguridad, comienzan a seguir ciegamente a estos hombres y mujeres. Tengo la solución, declara uno de estos falsos profetas en una manifestación multitudinaria retransmitida en directo por Internet. Se presenta como alguien que supuestamente tuvo una revelación divina, una nueva interpretación de las Escrituras que hasta entonces había sido descuidada. El fin de los tiempos está aquí, pero no de la manera que piensas. Lo que estamos viviendo es un despertar, y aquellos que se unan a mí serán los elegidos para reconstruir este mundo. Las palabras de este líder son seductoras y muchos se sienten atraídos por su promesa de protección. Afirma que, siguiendo sus instrucciones, la gente podrá escapar de los desastres que azotan al mundo.
No ofrece un camino de arrepentimiento ni de verdadera fe en Dios, sino más bien una falsa esperanza basada en rituales y secretos ocultos que supuestamente garantizan la supervivencia física durante el caos. También surgen otros falsos profetas, cada uno con su propio mensaje distorsionado. Algunos prometen riquezas y prosperidad en medio del caos, mientras que otros ofrecen seguridad a cambio de una devoción ciega. Se presentan como la última esperanza de la humanidad, desviando la atención de la gente del verdadero mensaje de salvación. Lo que estos falsos profetas tienen en común es que todos explotan el miedo y la desesperanza que se apoderan de los corazones de las masas. Muchos, confundidos y desesperados, comienzan a seguirlas, abandonando la fe genuina y cayendo en las trampas de estas promesas vacías. La tragedia es cómo estas figuras distorsionan la verdad, usando las escrituras para manipular y controlar, mientras conducen a miles de personas a una fe corrupta. El pastor, al ver esta ola de engaños, predica con aún más fervor, advirtiendo a su congregación. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas que surgirían en los últimos días. Dice con el corazón apesadumbrado: vienen con promesas de paz y salvación, pero sus corazones están lejos de Dios. Ofrecen soluciones rápidas, pero llevan a la gente a la destrucción. No os dejéis engañar. Sin embargo, incluso con las advertencias, a muchos les resulta difícil resistir el magnetismo de los falsos profetas. La gente, desesperada por cualquier señal de esperanza en medio del caos, sigue ciegamente a estos líderes, creyendo que están avanzando hacia la salvación, cuando en realidad se están alejando cada vez más de la verdad divina. El pastor sabe que la batalla espiritual se está intensificando. Ya no se trata solo de sobrevivir físicamente a catástrofes. Ahora la lucha es por las almas de las personas. Mientras el mundo continúa desmoronándose a su alrededor, reza para que más personas despierten a la verdad antes de que sea demasiado tarde. A medida que el caos continúa extendiéndose por todo el mundo, comienza a resultar cada vez más evidente que no todos encontrarán protección. El pastor y su congregación observan los acontecimientos con creciente preocupación. Reconocen que los desastres, las plagas y las tribulaciones que azotan la tierra no son solo catástrofes naturales, son juicios. Para quienes permanecen firmes en la fe, hay una promesa de protección, una esperanza en la justicia divina. Pero para aquellos que rechazaron la verdad, cedieron a la incredulidad o siguieron a falsos profetas, el destino es sombrío. La Biblia habla claramente del juicio de los no creyentes durante los últimos días. El pastor recita Apocalipsis 9:4, que describe la llegada de las criaturas que afligen a la humanidad. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. La congregación escucha en silencio, pero el peso de las palabras es ineludible. Aquellos que no están sellados por Dios están a merced de las fuerzas destructivas que están siendo liberadas. Las plagas comienzan a surgir inexplicablemente y las personas que alguna vez se burlaron de la fe ahora se encuentran en el ojo de la tormenta. Un tercio de la humanidad se ve afectada. Pestilencias, enfermedades incurables y criaturas que causan tormento aparecen en lugares inesperados, y aquellos que alguna vez rechazaron las advertencias ahora se encuentran sin refugio. La desesperación se apodera de ellos, pero para muchos ya es demasiado tarde. Las promesas de los falsos profetas resultan vacías, y los refugios y riquezas acumuladas por los preppers no son suficientes para salvarlos de los juicios que caen sobre la tierra.
Algunos intentan clamar a Dios, pero el pastor recuerda a la congregación que el arrepentimiento no es algo que se pueda forzar en tiempos de desesperación, como un trato con Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Sus palabras son una poderosa llamada de atención. No predica para condenar, sino para recordar que el tiempo del verdadero arrepentimiento debe llegar antes de que suenen las trompetas, antes de que caigan los juicios. Las ciudades, alguna vez vibrantes, ahora están sumidas en la desolación. Los medios cubren intensamente el aumento de las muertes, el colapso de los sistemas de salud y la impotencia de los gobiernos ante lo que parecen fenómenos sobrenaturales. Para muchos, el concepto de juicio divino todavía parece absurdo. Buscan explicaciones científicas y racionales mientras el mundo que los rodea continúa desmoronándose. Pero para quienes conocen las Escrituras, todo esto ya había sido predicho. Es el resultado del endurecimiento de los corazones, del distanciamiento de Dios. El pastor no se alegra del sufrimiento que presencia. Él y su congregación permanecen fieles, pero hay una profunda tristeza en sus corazones. Ven a amigos, familiares y conocidos que han rechazado la fe siendo absorbidos por la desesperación. Si hubieran escuchado las señales antes, piensan muchos, pero ahora parece que no hay más tiempo. Ha llegado el juicio, y los que no creyeron están pagando el precio de su incredulidad. A medida que las tribulaciones se intensifican, el pastor insta a su congregación a continuar orando. No solo para ellos mismos, sino para el mundo que los rodea. Aún hay tiempo para que algunos se arrepientan, dice, pero el camino es estrecho y pocos lo encontrarán. Sus palabras hacen eco de la advertencia de Jesús, quien habló del camino ancho que lleva a la destrucción y del camino angosto que lleva a la vida. Aquellos que permanecieron incrédulos ahora se enfrentan a un futuro incierto y sombrío. La tierra, desolada y llena de tormento, es un reflejo de sus corazones. Claman pidiendo alivio, pero el tiempo de la misericordia se acaba. La humanidad, dividida entre creyentes sellados por Dios y juzgados no creyentes, está a punto de afrontar su mayor prueba. Mientras el mundo que los rodea sucumbe al caos, los fieles no están exentos del sufrimiento. Incluso sellados por Dios, quienes mantienen su fe enfrentan desafíos extremos. La promesa no es de una vida libre de dificultades, sino de protección espiritual en medio de las pruebas. El pastor lo sabe y, aunque ve a su congregación cada vez más abrumada por la desesperación y el miedo, los anima a permanecer firmes. Estamos viviendo la prueba de los fieles, declara. Y ahora, más que nunca, es el momento de fortalecer nuestra fe, porque la verdadera batalla aún está por llegar. Los fieles enfrentan persecución en un mundo que se desmorona. Los que no creen buscan chivos expiatorios, y los cristianos que predican la esperanza y la redención comienzan a ser vistos como obstáculos, como una voz disonante en medio del caos. No es raro que sean atacados, tanto física como verbalmente, por quienes siguen a falsos profetas o por quienes se niegan a aceptar que algo más allá de la comprensión humana está sucediendo. Algunos de los miembros más jóvenes de la congregación, que alguna vez siguieron la fe con confianza, ahora comienzan a sentir el peso de las pruebas. Cuestionan: ¿por qué sufrimos si somos fieles a Dios? ¿Por qué no nos salvamos por completo? El pastor, con la sabiduría adquirida a lo largo de su camino espiritual, responde con paciencia. Cita Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Explica que las pruebas no son señales de que Dios los ha abandonado, sino oportunidades para fortalecer su fe. Es fácil creer cuando todo está bien, dice, pero es en las tormentas donde descubrimos la verdadera profundidad de nuestra fe. El Señor está con nosotros, incluso cuando el mundo que nos rodea se está desmoronando. Él nos prometió que Él nos guiará a través de las pruebas y debemos confiar en esa promesa. La iglesia, que antes era solo un lugar de culto, ahora se convierte en un refugio. Los que todavía creen se reúnen para orar, apoyarse unos a otros y encontrar consuelo en las Escrituras. Ven el mundo que los rodea siendo alcanzado por calamidades, pero en medio del caos encuentran paz en la comunión y la promesa de Dios. Grandes son tus pruebas, pero mayor tu fe. A medida que los falsos profetas ganan seguidores y continúan las tribulaciones, los creyentes enfrentan una presión cada vez mayor para abandonar su fe. El mundo dice que creer en Dios es inútil, que el caos es irreversible y que el destino de la humanidad está sellado. Sin embargo, la congregación, guiada por el pastor, se niega a ceder. Saben que su prueba es temporal y que si perseveran, les espera la gloria eterna. En casa, muchos creyentes enfrentan tensiones con sus propios familiares. No todos comparten la misma fe y esto crea una carga emocional. Los padres ven a sus hijos desviarse de la fe y los hermanos entran en conflicto sobre lo que creen que es verdad. Pero el pastor continúa animándolos. No renuncies a tus seres queridos. Sigan orando, sigan siendo un ejemplo, porque todavía hay tiempo para que vean la luz. El pastor sabe que lo peor está por llegar, pero también sabe que, así como el oro se refina con el fuego, la fe de su congregación será purificada a través de estas pruebas. Están siendo puestos a prueba y aquellos que permanezcan fieles serán más fuertes que nunca. La prueba de los fieles es intensa, pero la promesa de salvación y la cercanía de Dios en medio de esta tormenta los sostiene. La tierra comienza a moverse de formas nunca antes vistas. Terremotos de magnitud inimaginable sacuden el planeta, no solo en zonas conocidas por su actividad sísmica, sino también en regiones donde el suelo había permanecido en calma durante siglos. Las montañas, que alguna vez fueron imponentes y estables, comienzan a desmoronarse. Ciudades enteras son destruidas en cuestión de minutos, y la humanidad, ya sumida en el caos y la desesperación, ve cómo su mundo literalmente se desmorona. Los titulares de los periódicos y las noticias de televisión hablan de la Tierra gritando, describiendo la catástrofe en términos científicos, intentando explicar los fenómenos como una reacción al cambio climático o al desequilibrio de la naturaleza provocado por la intervención humana. Pero para quienes conocen las Escrituras, las señales son claras. Estos acontecimientos no son meras coincidencias. Son las señales anunciadas, los presagios del fin. El pastor, que ha dirigido a su congregación con sabiduría y fe, sabe que este es el comienzo de algo mucho más grande. Jesús mencionó los terremotos, dice, cuando habló de las señales del fin de los tiempos. Dijo que habría terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente eso. No se dejen engañar por las explicaciones del mundo. Estas son señales que apuntan a algo mucho más profundo. Pero no se trata solo de terremotos. En el cielo comienzan a aparecer señales cósmicas, extraños fenómenos luminosos, estrellas que parecen apagarse o explotar, eclipses que duran más de lo debido y un intenso resplandor rojo que se apodera de la luna durante varias noches consecutivas. La gente mira con miedo, tratando de encontrar explicaciones racionales, pero las respuestas eluden incluso a los científicos.
Las redes sociales explotan con teorías de conspiración y muchos comienzan a creer que estamos presenciando el fin de los tiempos. La congregación del pastor, ya bien educada en las profecías bíblicas, ve estos signos como confirmaciones de lo predicho. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Marcos 13:24, recuerda el pastor. Esto fue escrito hace miles de años y ahora está sucediendo ante nuestros ojos. Estos signos cósmicos despiertan temor en las masas. Los gobiernos intentan contener el pánico, pero es inútil. Las personas, ya debilitadas por los desastres naturales y la pérdida de seguridad, se enfrentan ahora a algo que parece estar más allá de la comprensión humana. Todo lo que la ciencia creía saber sobre el cosmos está siendo cuestionado. El mundo, que ya estaba al borde del colapso, ahora parece estar en sus momentos finales. Algunos, desesperados, recurren a la violencia, al saqueo y a la destrucción, como si quisieran desahogar la impotencia que sienten ante los acontecimientos. Otros, en un movimiento opuesto, buscan refugio en cualquier lugar que prometa paz y seguridad, ya sea en religiones, sectas o líderes que dicen tener respuestas. Para los fieles, sin embargo, este es el momento de fortalecer aún más su fe. El pastor continúa guiándolos con oraciones y enseñanzas. Recuerden, dice, que Jesús nos advirtió del terror venidero. Nos dijo que no nos aterrorizáramos, porque todo esto debe suceder. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías, y eso significa que nuestra salvación está cerca. Y mientras el caos se apodera del mundo, la congregación del pastor se mantiene firme, no porque esté exenta del miedo, sino porque su fe es mayor que el miedo. Saben que estos signos cósmicos y terremotos, aunque terribles, son solo el preludio de la revelación final de Dios. Están listos para lo que está por venir, porque saben que a pesar de todas las tribulaciones, la promesa de redención y salvación es cierta. En medio del caos creciente, quienes confiaron en su propia preparación física comienzan a darse cuenta de que sus esfuerzos han sido en vano. Los preppers, que han pasado años almacenando alimentos, construyendo refugios y preparándose para el apocalipsis, ven cómo sus edificios se desmoronan ante los terremotos y los alimentos que han acumulado son destruidos por las plagas que infestan la tierra. La seguridad material en la que tanto confiaban se revela frágil e inútil ante las fuerzas implacables que se están desatando. Uno de estos preppers, llamado David, era conocido en la comunidad como un hombre extremadamente cauteloso. Había construido un refugio subterráneo impenetrable, equipado con años de suministros, armas y todo lo que consideraba necesario para sobrevivir a un colapso mundial. Se había burlado de las profecías bíblicas, creyendo que el fin sería una cuestión de supervivencia física, de preparación humana. Pero ahora, al ver cómo las paredes de su refugio se agrietan y los suministros se agotan rápidamente, David se da cuenta de que había algo que nunca podría controlar: el juicio divino. El pastor, que había predicado sobre la inutilidad de la seguridad material, lamenta la ceguera espiritual de quienes confiaban en el mundo. Jesús nos advirtió acerca de construir nuestra casa sobre arena, dice. Todos estos refugios, todas estas fortunas acumuladas, son arena. Cuando llega la tormenta, se desmoronan. La única seguridad verdadera está en Dios. Las plagas mencionadas en el Apocalipsis continúan asolando la tierra. Insectos extraños y pestes se propagan por los cultivos y los alimentos almacenados, inutilizando las reservas acumuladas por tanta gente. La falsa sensación de control que mantenían los preppers desaparece y se ven obligados a afrontar la realidad de que no existe ninguna preparación humana
capaz de resistir el juicio divino. El miedo se apodera de quienes alguna vez se enorgullecían de estar preparados para lo peor. Los gobiernos también comienzan a caer. Las naciones poderosas que creían que podían resistir cualquier crisis, ven cómo sus sistemas políticos y económicos se desmoronan. El dólar, el euro y todas las monedas del mundo pierden valor en un colapso económico global, y la sociedad, que había depositado su fe en las instituciones terrenales, se da cuenta de que ninguna de estas estructuras ahora puede salvarlos. Los falsos profetas que alguna vez prometieron salvación y prosperidad desaparecen. Las multitudes que los siguieron quedan abandonadas, sin liderazgo, y la desesperación se apodera de ellas. Muchos intentan acudir a Dios, pero el pastor sabe que no es tan sencillo. Ahora vienes, dice con tristeza. Pero el arrepentimiento no es algo que hacemos solo cuando el mundo se desmorona. El Señor quiere nuestros corazones todos los días, no solo cuando estamos desesperados. La destrucción de las falsas esperanzas es evidente en todos los rincones del mundo. Las personas que confiaban en la tecnología, el dinero, el poder militar o en sus propias capacidades ahora se encuentran indefensas ante el colapso total. La falsa seguridad que parecía tan sólida se disuelve como vapor en el aire. El pastor continúa guiando a su congregación, recordándoles que estas destrucciones son parte del plan divino. Esto es todo, dice. Es mostrar a la humanidad que la verdadera esperanza no está en nosotros mismos, sino en Dios. Aquellos que han construido sus vidas sobre la fe en Cristo estarán a salvo, incluso si el mundo que los rodea se está desmoronando. Esta es la lección que el Señor nos está enseñando. Mientras el mundo continúa desmoronándose, los fieles que han puesto su confianza en Dios comienzan a darse cuenta de que su fe es lo único que permanece firme. A medida que el juicio continúa intensificándose, un nuevo terror se apodera de la tierra. Hasta ahora, los desastres naturales, las plagas y el colapso económico habían sido el centro de atención. Pero lo que estaba por venir fue mucho más aterrador. Las Escrituras hablaban de un tiempo en el que criaturas demoníacas serían liberadas para atormentar a aquellos que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Y ahora, ese momento finalmente había llegado. El pastor, que había advertido a su congregación sobre estos hechos, reúne a sus fieles. Lee Apocalipsis 9, 3, 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni la cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. La congregación escucha en silencio, con el miedo presente en el corazón, pero también con la certeza. Están protegidos, sellados por Dios. Sin embargo, esto no los exime de ser testigos del terror que caería sobre el resto de la humanidad. De repente, empiezan a surgir informes extraños. La gente describe haber sido atacado por criaturas indescriptibles, seres que no pertenecían a este mundo. Aparecen en sueños, en las sombras de las noches más oscuras, y pronto se manifiestan físicamente. La descripción más común es la de criaturas que se parecen a los saltamontes, pero con rostros humanos distorsionados, colas largas que pican como escorpiones y alas que emiten un zumbido ensordecedor. Estos seres no matan a sus víctimas, sino que las atormentan de una manera tan intensa que muchos desean la muerte, pero la muerte los evita. Las ciudades, que ya estaban devastadas por los desastres naturales y la violencia, ahora están presa de un pánico sobrenatural. La gente, sin protección espiritual, intenta desesperadamente escapar de estos seres, pero no hay a dónde huir.
Los falsos profetas, que una vez prometieron la salvación física, son tan impotentes como quienes los siguieron. Ningún arma, ningún refugio, ninguna estrategia humana puede detener a las criaturas. El tormento es continuo e ineludible. En las noticias, los periodistas describen los ataques como fenómenos inexplicables. Los científicos intentan encontrar una explicación, pero ningún argumento natural o biológico tiene sentido. Hay quienes sugieren que el mundo está siendo invadido por fuerzas de otra dimensión, pero incluso estas teorías se desmoronan ante la cruda y aterradora realidad que todos enfrentamos ahora. Para aquellos que todavía niegan la existencia de Dios y las profecías bíblicas, el shock y la incredulidad son inmensos. En la congregación, el pastor continúa predicando sobre la protección de Dios. Les recuerda a todos que no importa cuán aterrador se haya vuelto el mundo que los rodea, aquellos que tienen el sello de Dios están a salvo de estos tormentos. No nos prometieron un camino fácil, dice, pero se nos prometió protección. Estas criaturas fueron enviadas a aquellos que rechazaron al Señor para traer juicio y arrepentimiento. Manténganse firmes en la fe y se les evitará el sufrimiento. Sin embargo, muchos de los fieles se encuentran en un dilema emocional. Son testigos de cómo amigos, familiares y vecinos sufren y son atormentados por estas criaturas demoníacas, pero saben que no hay nada que puedan hacer físicamente para ayudarlos. La única esperanza es la salvación espiritual, pero para muchos parece demasiado tarde. La humanidad está ahora dividida entre aquellos que están protegidos por Dios y aquellos que están a merced de las fuerzas del mal. Las criaturas continúan su tormento durante lo que parece un periodo interminable. La gente cae en la desesperación y pide ayuda a gritos, pero no hay alivio a la vista. El dolor físico es solo una pequeña parte de lo que enfrentan. El verdadero tormento es espiritual, es la comprensión de que están bajo juicio y que su sufrimiento es consecuencia directa de sus elecciones. Suplican por la muerte, pero como predijo la Biblia, la muerte los elude. Y así, el mundo continúa deteriorándose, mientras los sellados por Dios miran con asombro y reverencia, sabiendo que están siendo salvados por el sacrificio de Cristo, pero también entendiendo la magnitud del juicio que cae sobre aquellos que no se han vuelto a Él. Mientras las pruebas continúan asolando la tierra, otro aspecto oscuro de la humanidad comienza a revelarse. No son solo los desastres naturales y las criaturas demoníacas los que están causando destrucción. La propia moralidad humana está colapsando. Lo que alguna vez fue una sociedad organizada, aunque imperfecta, ahora se ha disuelto en una decadencia moral sin precedentes. Antes de los acontecimientos apocalípticos, el mundo ya avanzaba hacia la inmoralidad. La idolatría del dinero, la promoción desenfrenada de la inmoralidad sexual y el alejamiento de los valores bíblicos ya eran evidentes. Pero ahora, sin la presencia de leyes que alguna vez restringieron el comportamiento humano, se revela la verdadera naturaleza de la humanidad caída. Lo que quedaba de compasión, altruismo y bondad parece haber desaparecido. En su lugar vienen la avaricia, el egoísmo y la brutalidad. Aquellos que alguna vez vivieron en paz con sus vecinos, ahora se vuelven unos contra otros. El miedo y la desesperación convierten a las personas en depredadores, en criaturas impulsadas únicamente por la supervivencia. Los lazos de amistad y familia se rompen. La confianza se disuelve. Las calles están llenas de violencia, saqueos, asesinatos y perversión. Lo que antes se consideraba abominable, ahora se trata con normalidad e incluso algunos lo alientan. El pastor observa todo esto con pesar. Estamos viendo la decadencia de la humanidad en su estado más puro, dice a su congregación.
Este es el resultado de alejarse de Dios. Sin el Señor, el hombre cede a sus deseos más bajos, y ahora estamos viendo la verdadera naturaleza del corazón humano sin la presencia divina. En las ciudades, las grandes corporaciones que alguna vez prometieron prosperidad, ahora están aprovechando la crisis. Venden productos y servicios a precios exorbitantes, explotando las necesidades de alimentos, agua y seguridad de la gente. Los gobiernos que aún están en funcionamiento adoptan medidas cada vez más tiránicas, justificando sus acciones con el pretexto de restablecer el orden. Sin embargo, para todos está claro que la motivación no es proteger a la gente, sino garantizar el poder sobre los supervivientes. En términos morales, la inmoralidad sexual se convierte para muchos en un símbolo de libertad. La castidad y la pureza, que alguna vez fueron virtudes defendidas por una minoría, ahora son ridiculizadas. El mundo, ya inmerso en el culto al cuerpo y a los placeres mundanos, se hunde aún más en una promiscuidad desenfrenada. El concepto de familia, que ya era frágil, prácticamente desaparece. Los niños son abandonados, los hogares destruidos, y las relaciones se vuelven cada vez más superficiales y carentes de amor verdadero. Los cristianos, todavía firmes en su fe, son perseguidos por su postura frente a la marea de la decadencia. Aquellos que defienden la pureza, la honestidad y la compasión son ridiculizados como retrógrados e incluso como enemigos del progreso. La violencia contra los creyentes aumenta, pero estos se mantienen firmes en sus convicciones. El mundo puede odiarnos, dice el pastor, pero estamos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad. No cederemos. El pastor también advierte sobre la influencia demoníaca detrás de esta decadencia. Cita 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él sabe que si bien el caos moral parece ser simplemente el resultado de la naturaleza humana, en realidad hay una fuerza espiritual oscura detrás de él, que alienta a alejarse de Dios y rechazar la verdad. Incluso en medio de la oscuridad moral, el pastor continúa predicando esperanza. El Señor no nos ha abandonado, le dice a su congregación. Estamos viendo los resultados de la rebelión humana, pero sabemos que la justicia divina será establecida. Los que se han apartado de Dios cosechan lo que sembraron, pero nosotros, los que permanecemos firmes, cosecharemos vida eterna. No os dejéis sacudir por la inmoralidad en nuestro alrededor. Manteneos firmes en la fe y la justicia. A medida que la moral humana continúa deteriorándose, los cristianos, ahora una minoría cada vez más perseguida, mantienen su esperanza en Cristo, esperando el momento en que la justicia de Dios se revele plenamente. La decadencia moral es devastadora, pero no es el final. A medida que el mundo se hunde más en el caos y la destrucción, una última advertencia comienza a resonar. Quienes permanecen fieles a la palabra de Dios saben que este es el momento de la advertencia final. Las trompetas han sonado, las señales son visibles para todos y el tiempo se acaba rápidamente. Para el pastor y su congregación, este es el momento más crítico, el punto de decisión para la humanidad. Durante un servicio particularmente intenso, el pastor se levanta en el púlpito con una gravedad nunca antes vista en su rostro. Hermanos y hermanas, comienza, y su voz resuena en el silencioso salón. Ya no se puede ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Dios nos está llamando a despertar, a levantarnos y prepararnos, porque el Señor está cerca. Esta es la última advertencia a la humanidad. No habrá otro.
Leí el libro del Apocalipsis, donde el ángel desciende del cielo con un pergamino abierto en la mano, anunciando que no habrá más demora. El tono es claro. Este es el momento en el que cada uno debe elegir de qué lado estará cuando llegue el fin del mundo en la tierra. Para muchos de los que escuchan, las palabras traen una sensación de urgencia que nunca antes habían sentido. Aquellos que todavía dudaban acerca de su fe se encuentran ahora en una encrucijada. Ha llegado el momento de decidir. Fuera de la iglesia, la sociedad continúa su espiral descendente. Aunque las catástrofes están en marcha y los signos son cada vez más evidentes, hay muchos que todavía se niegan a creer. Se burlan de quienes hablan del fin de los tiempos, diciendo que todo es superstición antigua. Las ciudades están llenas de gente que, a pesar de todo el caos, sigue viviendo como si nada. Las fiestas, celebraciones y actos de depravación continúan, mientras el mundo que los rodea se desmorona. El pastor, sin embargo, sigue predicando con fervor. Él sabe que el arrepentimiento es la única salida para quienes aún no han aceptado la salvación. Vuélvanse a Dios mientras haya tiempo, suplica. Él es misericordioso y quiere que todos se salven, pero el tiempo se acaba. No seáis como las vírgenes imprudentes que, cuando llegaron las bodas, descubrieron que no tenían aceite en sus lámparas. Este es el tiempo de prepararse, de llenarse vuestras lámparas, para que cuando llegue el esposo estén listas. La congregación escucha atentamente, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Saben que el pastor tiene razón y hay un sentido colectivo de expectativa y urgencia. Algunos familiares y amigos que antes rechazaban la fe están empezando a cuestionarse. Ven que todo lo que el pastor dijo antes se está cumpliendo y ahora buscan respuestas. Las iglesias comienzan a llenarse nuevamente, pero esta vez no solo de gente curiosa, sino de gente que realmente busca el arrepentimiento. Sin embargo, para muchos otros, la advertencia final no tiene ningún efecto. Los corazones se han endurecido por las pruebas y el sufrimiento. Se vuelven contra Dios, culpándolo por sus miserias, sin darse cuenta de que el juicio que enfrentan es el resultado de sus propias decisiones. Para ellos, la advertencia final parece una broma, un último intento desesperado de fanáticos religiosos de imponer sus creencias al mundo, y así continúan viviendo sus vidas como si el tiempo no se acabara, ignorando las señales que los rodean. El pastor sabe que el tiempo de la advertencia final está llegando a su fin. Continúa predicando con renovada intensidad, sabiendo que cada día que pasa es una oportunidad menos para que las personas recurran a Dios. Pide arrepentimiento, un regreso al Señor, pero también sabe que no todos escucharán. La advertencia final resuena en todo el mundo, pero pocos responden. Después de la advertencia final, el mundo cae en un silencio inquietante. Es una especie de silencio que precede a algo grande, algo que cambiará el destino de la humanidad para siempre. El pastor y su congregación están reunidos, orando sin cesar, sintiendo que el momento final está por llegar. Saben por las Escrituras que el regreso de Cristo está cerca. La anticipación es casi palpable, y entonces, un día, en medio del caos global, ocurre un fenómeno sobrenatural. El cielo, que ya había sido escenario de innumerables señales y prodigios, comienza a transformarse de manera indescriptible. Las nubes se abren como pergamino, y una luz intensa, más brillante que cualquier estrella o sol, llena los cielos. La tierra entera parece detenerse. Lo que está sucediendo es visible para todos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. El regreso de Cristo está ocurriendo ante los ojos de la humanidad. Las reacciones son inmediatas y extremas.
Aquellos que se burlaron, que negaron y rechazaron la idea del fin de los tiempos, ahora caen en la más absoluta desesperación. La gente grita, llora y trata de huir, aunque no hay ningún lugar a donde huir. Las colinas y rocas que alguna vez parecieron estables, ahora se convierten en refugios inútiles. Claman que los montes caigan sobre ellos, tratando de esconderse de la gloria del Señor que desciende de los cielos. Cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Pero no hay ningún escondite. Mientras tanto, la congregación del pastor, que se ha mantenido fiel, se arrodilla en reverencia. Lo que habían estado esperando durante tanto tiempo, finalmente está sucediendo. No temen, porque saben que el Señor ha venido a redimirlos. Sus corazones están llenos de alegría y gratitud. Cristo, el Rey de Reyes, desciende del cielo con un ejército celestial, listo para hacer justicia y restaurar todas las cosas. Ya no viene como cordero, sino como león, para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. El pastor, con lágrimas en los ojos, levanta las manos al cielo y dirige a su congregación en una oración de alabanza. Saben que fueron preservados, que su sufrimiento fue por un propósito mayor. Verán el cumplimiento de todas las promesas. La tierra, que fue devastada por el pecado y el juicio, ahora será renovada y el reino de Dios será establecido para siempre. Sin embargo, para aquellos que no han creído, el regreso de Cristo es el momento más aterrador de sus vidas. Se enfrentan al Rey en su gloria, y todos los falsos profetas, los líderes corruptos, los cínicos y los incrédulos que rechazaron la verdad, ahora caen ante Él. No más excusas, no más argumentos. La verdad está ante ellos, brillando con una luz que nadie puede negar. Todas las rodillas se doblarán, había dicho el pastor en sus sermones, citando Filipenses 2:10. Y ahora esto está sucediendo. Todos, sin excepción, se inclinan ante el Cristo resucitado, reconociendo que Él es Señor de todos. Pero para muchos ya es demasiado tarde. El tiempo del arrepentimiento ha terminado y ahora se enfrentan a la justicia divina. La congregación del pastor, sin embargo, es bienvenida en los brazos del Salvador. Son elevados para encontrarse con el Señor en el aire, como se promete en las Escrituras. El pastor, junto con sus fieles, se siente invadido por una paz indescriptible. Sabían que el regreso de Cristo llegaría, pero verlo suceder ante sus ojos es una experiencia abrumadora. Puede que el mundo esté en ruinas, pero para ellos, la vida real apenas comienza. La segunda venida de Cristo marca el principio del fin para el mundo caído y el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad redimida. Con la segunda venida de Cristo comienza el momento de la separación definitiva entre justos e injustos. La escena es una mezcla de reverencia y asombro. De un lado están aquellos que permanecieron fieles, cuyos corazones fueron sellados por el Espíritu Santo y que esperaron con paciencia y esperanza el regreso de su Salvador. Por otro, están los que rechazaron la verdad, los que se burlaron de las profecías y los que siguieron sus propios caminos. Ahora no hay forma de escapar de la verdad que se revela ante tus ojos. Jesús, descrito en el Apocalipsis como aquel que juzga con justicia, se posiciona como Rey y Juez de toda la humanidad. El pastor, junto con su congregación, observa este momento solemne, sabiendo que todo por lo que han luchado y sacrificado está a punto de ser recompensado. Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 25, 31, 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos.
Comienza la separación y todos se presentan ante el Señor. Jesús mira a los justos, aquellos que mantuvieron su fe en medio de las tribulaciones, que resistieron la tentación y la persecución, y que, incluso ante la muerte, no negaron su nombre. Son las ovejas de las que habló en sus parábolas, y ahora están siendo llamadas a entrar en el reino eterno de Dios. El pastor y su congregación sienten una oleada de gozo y gratitud al saber que, a pesar de todo el sufrimiento y los sacrificios, están a punto de ser recibidos en los brazos de su Salvador. Jesús les dice: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo». Mateo 25:34. Las palabras de Jesús son como música para los oídos de los justos. Caen de rodillas en adoración, muchos con lágrimas en los ojos, incrédulos de que este momento finalmente haya llegado. Todo su sufrimiento, todas sus pruebas, todos sus días de persecución y tristeza, ahora parecen pequeños en comparación con la gloria que tienen ante ellos. Sin embargo, del otro lado, los injustos están en un estado de pánico absoluto. Saben que ya es demasiado tarde para arrepentirse. Las oportunidades que tuvieron para acudir a Dios fueron muchas, pero rechazaron cada una de ellas. Son las cabras de la parábola, separadas a la izquierda, destinadas al juicio. Sus almas están pesadas por el peso de una fatalidad inminente. Recuerdan las palabras de las que se burlaron, las advertencias que ignoraron, y ahora, ante el Rey, saben que no hay escapatoria. Jesús, con tristeza en sus ojos, les dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41. Estas palabras son devastadoras. La separación es definitiva y el dolor en el corazón de quienes han rechazado la salvación es indescriptible. Claman pidiendo misericordia, pero saben que su tiempo ha pasado. Se establece la justicia divina y cada uno cosecha lo que sembró. El pastor, aunque ha advertido a muchos sobre este día, siente el peso del momento. Ha visto a amigos y familiares rechazar la verdad y ahora los ve separados de los justos. Es un momento de alegría para quienes serán salvados, pero también de profunda tristeza para quienes se pierden. Pero sabe que la justicia de Dios es perfecta y que cada uno ha tenido su oportunidad de elegir el camino de la vida. La separación de justos e injustos marca el comienzo de una nueva era. La humanidad ahora está dividida en dos: los que pasarán la eternidad en la presencia de Dios y los que estarán separados de Él para siempre. Es el clímax de la historia humana, el punto final del tiempo tal como lo conocemos. Pero para los justos es solo el comienzo de algo mucho más grande y eterno. Después de la separación de los justos y los injustos, comienza el juicio final. Es el momento en que todos los seres humanos de todas las épocas se presentan ante el trono de Dios para ser juzgados por sus obras, por su vida y sobre todo por su respuesta al llamado de Dios. Este es el clímax de la historia de la salvación, el resultado de todo lo predicho por las Escrituras. El pastor y su congregación, ahora glorificados, observan este momento con reverencia y asombro. Saben que para aquellos que han sido fieles, el juicio no será de condenación, sino de recompensa. Sin embargo, para aquellos que han rechazado el amor de Dios, el juicio será un tiempo de gran tristeza y pérdida. El gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20, 11, 12, está ante todos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Este es el momento en que todos los secretos, todas las acciones y todos los pensamientos serán revelados.
Nadie puede escapar a la verdad que quedará expuesta en este juicio. Se abren los libros y en cada uno está registrada la vida de cada persona. Pero, sobre todo, está el libro de la vida, el libro que contiene los nombres de aquellos que han aceptado la salvación en Cristo y cuyas vidas han sido selladas por el Espíritu Santo. El pastor sabe que su nombre y el de sus fieles están escritos en ese libro. No tienen miedo porque saben que han sido justificados por la fe en Jesús. Esperan con ansias el momento en que serán llamados a recibir sus coronas de gloria y entrar en la nueva creación de Dios. Sin embargo, para muchos otros, el juicio final es un momento de terror. Se dan cuenta, demasiado tarde, de que han vivido su vida para sí mismos, sin recurrir a Dios. Miran los libros abiertos y ven sus pecados, sus elecciones, sus rechazos de la verdad. El pastor siente una profunda tristeza por aquellos que podrían haberse salvado, pero que eligieron seguir sus propios caminos. Jesús, ahora revelado como Rey justo y Juez supremo, comienza a pronunciar sentencias. A los fieles les dice: bienaventurados los que lavan sus vestidos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Estos son los que pasarán la eternidad con Dios, en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. La recompensa final de los justos es la vida eterna en la presencia de Dios, donde todo será restaurado. Pero para quienes rechazaron la verdad, la sentencia es muy diferente. Jesús declara: el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Es una frase que muchos han intentado ignorar, pero que ahora se ha convertido en una realidad ineludible. El lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, es el destino de aquellos que han vivido sus vidas en oposición a Dios, que han rechazado su amor y su oferta de redención. El juicio final es un momento de gran contraste. Para algunos es el comienzo de una eternidad de alegría, paz y comunión con Dios. Para otros es el comienzo de una separación eterna, una existencia sin esperanza, sin amor, sin la presencia de Dios. El pastor y su congregación entran a la gloria con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que su fe ha sido recompensada. Ahora serán parte de la nueva creación de Dios, donde vivirán para siempre en la presencia de su Salvador. El juicio final trae la conclusión de la historia humana tal como la conocemos. Pero para los fieles es el comienzo de una nueva historia, una historia que no tendrá fin, donde reinarán para siempre la justicia, la paz y el amor de Dios. Al llegar al final de este poderoso viaje a través de los acontecimientos bíblicos de los últimos días, se nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente. La Biblia nos advierte sobre las señales y pruebas por venir, pero también nos da la promesa de salvación y vida eterna para quienes permanecen fieles. La separación entre los justos y los injustos, el juicio final y la segunda venida de Cristo nos muestran que las decisiones que tomamos ahora determinan nuestro destino eterno. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que acabamos de explorar? ¿Cómo te preparas espiritualmente para estos tiempos proféticos? Deje su comentario a continuación, ya que queremos saber cómo ve estos eventos en su vida. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para recibir las próximas historias y reflexiones sobre profecías bíblicas y temas que transforman nuestras vidas. Únase a nosotros en nuestros próximos viajes mientras exploramos más verdades espirituales y desafíos que nos esperan.